Bienvenidos aquí, así que quieres hablar de por Homosensual, el portal LGBT más visitado en México y en Latinoamérica. Mi nombre es Alex Orué, soy el director ejecutivo de It Gets Better México. Muchas gracias por sintonizarnos una semana más. Aquí, como cada semana, tenemos un episodio nuevo sobre conversaciones que hay que desmenuzar un poco. Y pues para eso tenemos invitados especiales, personas invitadas especiales que nos ayudan justo a entender, a explicar cosas que puedan ser un poco complejas, que puedan generar más dudas y más preguntas de las que a veces resuelven cuando los abordamos de otras maneras. Y pues bueno, aquí ya saben, este episodio no solamente está en formato de video a través de YouTube y en Facebook y en las demás redes sociales de Homosensual, sino también está disponible en podcast a través de Spotify y Apple Podcasts. Y en el tema del día de hoy vamos a abordar la agenda LGBT. Así que quieres hablar de la agenda LGBT, que pues es año electoral. Y creo que es un tema bastante relevante, bastante vigente. Llega a haber mucha confusión a veces sobre no solamente qué es lo que hemos avanzado, cuál es el panorama, qué está pendiente, pero sobre todo, ¿qué podemos hacer? Cómo desde nuestras propias trincheras como ciudadanía, como personas LGBT mexicanas interesadas en que las cosas mejoren, ¿cómo podemos involucrarnos? Y para eso tengo un gran invitado el día de hoy. El día de hoy me acompaña Luis Guzmán, que es licenciado en Derecho, también es integrante de Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad, Asociación Civil, Códice, en Jalisco, y es presidente de Voto Incluyente. Y además, Luis, tienes más de 10 años de trabajo en activismo en derechos humanos y pues considero que eres un referente, no solamente para tu estado, sino para el país en estos temas de incidencia. Gracias por venir aquí a este espacio. No, pues muchas gracias a ti, Alex, y a la plataforma de Homosensual por la invitación. Siempre es un placer. Yo, a lo largo de todos estos años que he trabajado en este tema de incidencia, pues siempre he estado al pendiente de lo que hacen en Homosexual. He participado en muchas cosas que hacen y, bueno, agradezco el espacio y poder platicar el día de hoy con ustedes. Excelente. Oye, pues así como lo planteaba, creo que normalmente desde It Gets Better México nos llegan a preguntar muchísimo de, oye, ¿cómo está el asunto en Morelos, ¿no? ¿Cómo está el asunto en Durango, ¿no? Y creo que un pecado en sí, en general, en nuestro país, en cualquier área, es lo centralizado que estamos en las conversaciones con lo que ocurre en Ciudad de México, las grandes metrópolis, ¿no? Pues sea Monterrey, sea Guadalajara, pero definitivamente como que se piensa, ¿no? O caemos en el error de que lo que sucede en la capital, en Ciudad de México, permea o es una situación que pues bueno, va avanzando y puede ser punta de lanza en varias cosas, pero no por ello es menos importante lo que esté sucediendo en otros estados y de hecho pues termina invisibilizándose eso, ¿no? Entonces, sobre la agenda LGBT, lo que es lo que tú entiendes como agenda LGBT y desde lo que trabajas en Voto Incluyente y Códice, ¿cómo ha sido tu experiencia? Háblanos un poquito más de ti, de tu labor y de lo que haces en Voto Incluyente. Claro que sí, Alex. Fíjate que yo creo que en todos lados pasan cosas, ¿no? La verdad es que siempre tiene mayor visibilidad lo que pasa en el centro, pero en cada uno de los estados y de las regiones del país, pues hay cosas, en mayor o menor medida. Yo comencé pues de lleno en este tema del activismo, de la lucha por los derechos LGBT, pues por ahí del año 2010, que fue cuando después, precisamente del proceso electoral del 2009, yo estuve muy involucrado en una campaña política aquí en la ciudad de Guadalajara, en la cual se presentó el primer candidato abiertamente gay en aquel entonces a una alcaldía en el país, ¿no? Que fue Miguel Galán. Esa campaña fue por el Partido Socialdemócrata y en su momento fue una campaña muy importante para aquí, para la ciudad de Guadalajara y para Jalisco, porque pues era posicionar el tema de un hombre gay que quería ser alcalde de Guadalajara,
aunado con todas las demás propuestas, pues una de ellas era el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT, y eso generó mucho revuelo, generó mucha visibilidad de los temas, y después de eso, bueno, pues yo conozco en ese proceso electoral a Jaime Cobian, a Rodrigo Rincón, que son quienes fundaron Códice, y pues ellos nos invitan, tanto a Genaro Martínez como a mí, a participar en su organización. Después viene el tema de la aprobación de los matrimonios para personas del mismo sexo en la Ciudad de México. Vamos, nos casamos junto con más parejas de más estados, regresamos a nuestra ciudad y comenzamos un proceso jurídico para que el Instituto Mexicano del Seguro Social reconociera nuestra unión. Y así fue como nos fuimos involucrando en todos estos temas, y desde entonces pues hemos estado muy metidos en la incidencia, sobre todo política, pero también en el tema educativo, en el tema social, en la visibilidad y en las violencias que se ejercen en contra de las poblaciones LGBT. Pero pues eso es lo que yo he estado haciendo, me he venido involucrando, también pues un poco mezclándolo con mi profesión de abogado en las diferentes instituciones en las cuales yo he laborado, pues tratando de incidir en el tema. Y pues es así como después de 10 años, pues creo que ha habido grandes avances en la ciudad de Guadalajara por toda la gente que en esta parte del país pues nos hemos involucrado en estos temas, como pues yo veo con mucho orgullo que otras personas lo hacen en otras latitudes, y donde cada vez más la gente se une a pues querer visibilizar este tema de discriminación, de falta de reconocimiento de derechos, pero pues creo que el tema electoral siempre es muy importante. Nosotros lo hemos revivido desde que yo estoy en esto, te digo, desde 2009, que me involucré en esa campaña política, pues siempre en cada proceso electoral o antes del proceso electoral hemos tratado de organizar una serie de actividades, una serie de agendas que creemos que hasta el momento pues ha dado fruto. Yo nunca aseguro ni digo que lo que se ha logrado ha sido por mí o por mis compañeros y compañeras, sino que simple y sencillamente somos una parte de ese engranaje tan importante que es que la sociedad civil se una y se arme de valor para reclamar los derechos que hasta el momento no se nos han otorgado. Totalmente. Y esta trayectoria de pues ya poquito más de 10 años que llevas como no informándote, sino conociendo a quienes ya estaban involucrados en ese momento en este tipo de incidencia, como Jaime Cobian. Hablemos primero de los avances, ¿no? Desde Jalisco, pero también a nivel nacional, en el ámbito federal. ¿Tú qué has visto de avances pensando en ese contraste de esa primera candidatura de la que hablaste, del candidato abiertamente gay a la alcaldía de Guadalajara, a el día de hoy, por ejemplo, que una cosa es la plataforma y ya veremos qué agenda política lleva, pero hoy, ayer o hoy, que estamos grabando esto, salió que Acción Nacional pues tienes una primera candidatura a una diputación federal de una mujer trans, de Carla Coronado, ¿no? Entonces, de nuevo, o sea, nunca es garantía de que porque alguien es LGBT uno va a llevar, ¿no?, la agenda LGBT, pero eso no lo hubiéramos pensado sin los cambios que se propiciaron a través del Instituto Nacional Electoral y muchos otros esfuerzos. O sea, no salió de la nada, ¿no? Y no creo que sea realmente esfuerzo del partido. Pero hablando de los avances, ¿tú cómo has visto en esta década, en esta última década, de lo que hemos avanzado? Sí, bueno, fíjate que yo he visto un cambio muy grande, ¿no? O sea, a veces creemos que como estos cambios han sido lentos, ¿no? ¿Qué más quisiéramos que de la noche a la mañana los gobiernos estatales, los congresos, cambiaran las leyes y nos dieran todos esos derechos por los que hemos luchado pues desde hace tantos tiempos, y la gente que estuvo antes de nosotros? Porque a mí me gusta mucho siempre reconocer esas trayectorias que se hicieron en momentos mucho más complejos que los que vivimos nosotros, o sea, donde de verdad salir a la calle, ser visible, reclamar tus derechos, pues eso podía implicar que te golpearan o incluso pues que hasta te asesinaran, que te corrieran de tu trabajo, te corrieran de tu casa.
que si bien algunas de estas cosas todavía siguen sucediendo, pues, no sé, en los años 80, 70, 60, imagínate, eso era algo pues sumamente complicado. Ahora a nosotros nos toca vivir otros momentos gracias a que esas personas que estuvieron antes que nosotros, pues nos dejaron un poquito más de escenario en donde nosotros podemos mover con mayor libertad, a la par de, bueno, presiones internacionales, cambios legales que se han suscitado. Pero en esta década, pues yo sí he visto una gran transformación, sobre todo en la aceptación de las personas LGBT en la sociedad. Yo siempre planteo el parteaguas que hizo la aprobación del matrimonio igualitario en la Ciudad de México a finales del 2009 y que entró en vigor en principios del 2010, porque ese evento, ¿no? Generó que la sociedad comenzara con una discusión que hasta antes estaba sumamente polarizada y en gran medida pues era sobre los prejuicios, ¿no? Mucha gente no sabía en realidad que era una persona gay, una persona lesbiana, quiénes eran las personas trans, y entonces siempre cuando se tocaba a estas poblaciones se hablaba desde el prejuicio, ¿no? Como un rechazo inmediato, como algo que no debería de ser, un pecado, vergüenza familiar, etcétera. Y a partir de que la Ciudad de México reconoce que dos personas del mismo sexo se pueden unir en matrimonio, porque ya antes habían reconocido uniones civiles, pero cuando lo ponen a la par de las uniones heterosexuales, pues esto genera una discusión social en medios de comunicación, en los trabajos, en las escuelas, en las familias, y esto va creando una mayor aceptación de estas poblaciones en lo general, ¿no? O sea, la gente se va empezando a dar cuenta de que somos sujetos de derechos y que por consiguiente esas reformas que se hicieron en la Ciudad de México, pues no estaban mal, sino que deberían de hacerse en todos los estados de la República. Entonces, después vienen las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde avalan este reconocimiento del matrimonio igualitario, y pues siento que eso fue algo muy importante que comenzó también a que movimientos en los estados de la República comenzaran a consolidarse. Porque si bien siempre ha habido alguien que está ahí tocando los temas y evidenciando las problemáticas, el tema del matrimonio igualitario movilizó grupos de personas en diferentes regiones del país para que también en esos estados, en esas ciudades, se reconociera el matrimonio igualitario, que si bien no es lo único que nosotros, las poblaciones LGBT, queremos o aspiramos, pues es un derecho insignia, yo le llamo así, porque ese derecho trae aparejado otros derechos como la herencia, la seguridad social, tutela, etcétera. Entonces, por eso el matrimonio igualitario pues se volvió entre las personas LGBT pues un derecho por el que luchar al inicio, y luego pues ya ahora tenemos otro tipo de violencias que visibilizamos porque el matrimonio igualitario pues ha ido avanzando lento, pero ha ido avanzando en el país. Entonces, pues eso es lo que yo he visto, esos cambios, el reconocimiento de la identidad de género, que ahorita ya son alrededor de 10 estados de la República que reconocen el cambio de identidad de las personas trans, el tema de la seguridad social, tanto en IMSS como en ISSSTE. Son avances que, te digo, han sido lentos, que han sido siempre empujados por sociedad civil. La verdad es que los tomadores de decisiones nunca o pocas veces han tenido la disposición de hacer estos cambios por sí solos, sino que siempre hemos estado las personas pues que hacemos este activismo detrás de ellos y presionándolos, y por medio de recursos legales y por medio de iniciativas y procesos electorales también, como no. Pero pues nunca yo he visto realmente una voluntad política. Siempre cuando los políticos muestran esa voluntad es porque quieren algo a cambio, que son los votos, que son el siguiente cargo político al que aspiran, pero difícilmente los partidos políticos o tomadores de decisiones han comenzado estos cambios por sí mismos. Totalmente. Y contraste sobre los retos que no solamente históricamente no necesariamente se han podido abordar como uno quisiera o con esa prontitud, sino pues también temas, entre comillas, nuevos, ¿no? Que son realidades que siempre han existido, pero que apenas se le dio nombre como tal, ¿no? Que si las ECOSIG, ¿no? Los esfuerzos para cambiar la orientación sexual e identidad de género, que si infancias trans, en fin, ¿no? Estas nuevas agendas, ¿no?
pero también creo que en estos, bueno, ya en este segundo año de pandemia, pues no se detuvieron las cosas. El COVID-19 le echó gasolina a las muchas crisis que ya teníamos y que eso también destapó muchos otros temas ahí pendientes que afectan directamente a personas en nuestra comunidad, de las más vulnerables, entre ellas principalmente personas trans, mujeres trans en particular, como el tema del derecho a la vivienda, etcétera. Entonces, como que también el COVID-19 vino a pues darnos un mensaje de dónde están las prioridades, dónde están estos fuegos que hay que atender, ¿no? Pero sobre esos retos, ¿tú qué ves que acá en México, en tu estado, en Jalisco, a nivel federal también, cómo estamos en esos temas y qué entra en juego para estas elecciones? Claro, y a nivel regional, Alex, porque fíjate que esta pandemia vino a evidenciar esas desigualdades en las que hemos vivido todo el tiempo, pero ahora con este tema del confinamiento, el tema de la pérdida de empleos o la falta de poder encontrar alguno, pues vino a mostrar que la vulnerabilidad que tenemos las personas LGBT por el simple hecho de tener una orientación sexual o una identidad de género distinta, pues aparte existe todo este tema de la interseccionalidad, ¿no? O sea, tenemos personas LGBT en situación de pobreza o en situación de calle, con problemas al interior de sus familias, en donde el confinamiento, pues lo que vino a hacer fue acrecentar la violencia familiar para muchas y muchos de estas personas. Entonces, pues sí, creo que los retos pues están más evidentes que nunca, pero sobre todo el tema de encontrar soluciones, ¿no? La pandemia se ha centrado en ciertas cuestiones que nos siguen dejando fuera a las personas LGBT y en las cuales no se nos ha tomado en cuenta, ¿no? Yo he visto muy pocos apoyos gubernamentales al respecto de el tema de los ingresos económicos, por ejemplo, y muchos de estos apoyos que se han dado poco desde el gobierno federal, bueno, ahí tienen muy centrado a los adultos mayores, 65 y más, o a los jóvenes construyendo el futuro, le llaman ellos, ¿no? A los jóvenes que están en etapa pues de juventud temprana, pero pues tenemos ahí a una franja de población que no está recibiendo ninguna clase de apoyo y que se enfrenta al desempleo y a la falta de oportunidades de estudio ahora más que nunca. Pero algunos gobiernos estatales y municipales han dado despensas, han dado algunos apoyos, pero pues siempre relegando a las poblaciones LGBT o no poniendo un énfasis o un enfoque en esa vulnerabilidad que pueden tener algunas personas LGBT, porque bueno, yo siempre tengo un problema con esta cuestión de que a todas las personas LGBT más nos quieren poner como en la misma bolsa o en un saco y como si todos tuviéramos las mismas problemáticas, como si todos hiciéramos lo mismo o quisiéramos lo mismo y bueno, pues no, somos una población tan diversa, tan heterogénea que unos tenemos unas necesidades y otros tenemos otras. Y en ese sentido es como nosotros debemos de visibilizarlo para que quienes toman las decisiones vean que nuestra vulnerabilidad, si bien radica en la no aceptación o la discriminación por orientación sexual o identidad de género, pues tiene otras particularidades que esa misma discriminación o rechazo nos ha llevado a vivir. Entonces, yo creo que el reto es que nosotros visibilicemos esas problemáticas y que si bien a nosotros no nos toca vivirlas directamente, pues ayudemos a otras y a otros a que se visibilicen esas problemáticas. Yo veo poblaciones LGBT a veces un poco divididas por el desconocimiento, ¿no? A veces los chicos gays no conocen tanto las problemáticas de las mujeres trans o de las mujeres lesbianas y eso hace que a veces pues no exista una agenda en común, pero pues nosotros tenemos que visibilizar a quienes no viven estas problemáticas y quienes no las ven desde fuera, que son los tomadores de decisiones, porque ellos están metidos en otro tipo de cuestiones y no tanto conocen lo que nosotros vivimos, pues hacérselos conocer, hacérselos saber y exigirles las necesidades que tenemos para que nos den una pronta solución. Y ahorita comentabas algo que te he visto comentar mucho en Twitter sobre si somos comunidad, si somos poblaciones, ¿no? A veces como terminamos romantizando mucho lo de la comunidad LGBT. Tú, en ese punto,
lo ves más como pues poblaciones, ¿no? Lo que decías, no tenemos pues común, o más bien una sola mente, una sola interés. O sea, somos tan diversos que pues precisamente podemos tener candidaturas ahora, por supuesto, en partidos, entre comillas, progresistas, ¿no? Hasta, como lo que comentaba hace rato, en un partido como Acción Nacional, ¿no? Sí, fíjate que es un debate que yo he tenido con muchos compañeros y compañeros al respecto de comunidad, población. Si te vas a la literalidad, lo que te dice el diccionario de comunidad, pues creo que ahí difícilmente entramos, ¿no? Porque hay diferentes versiones de comunidad que comparten un territorio, que comparten ciertas actividades. Por eso, mi tema o mi razonamiento ha sido de que no somos una comunidad, y que a veces a mí me gusta más que utilicemos el poblaciones, pero es una cuestión, bueno, que yo he analizado y que yo creo que es la correcta, pero no estoy peleado con nadie, y el término comunidad pues se puede utilizar indistintamente, pero creo que debemos de visibilizar que esta población es diversa. A lo largo de la historia se nos ha visto como un ente homogéneo, o sea, todos los gays son iguales, ¿no? Y la gente pues comenta ciertas características de los hombres gays, y por eso hombres gays que no tienen esas características, pues se salen del contexto y mucha gente no los asume como hombres gays. O tienen ciertos privilegios sobre otros, ¿no? Suponiendo los gays muy masculinos, pues siempre tienen un mayor privilegio sobre los gays femeninos. ¿Por qué? Porque históricamente así se nos ha enseñado a rechazar al hombre gay femenino, relacionándolo con el tema de mujeres, etcétera, ¿no? Pero el gay masculino pues tiene ese cierto privilegio en donde la gente no asume que es gay, y por eso pues vive menos rechazo o discriminación. Ese es el tipo de cuestiones que yo visibilizo y por las cuales yo trato de diferenciar a las poblaciones, en donde los tomadores de decisiones y la sociedad en general debe de comprender que no tenemos las mismas características en sí, ni las mismas condiciones, ni los mismos deseos, ni las mismas pretensiones, ¿no? Entonces, en esa medida que se nos vea como un ente diferenciado, diverso, heterogéneo, pues la gente va a poder comprender que las personas LGBT tienen diferentes actitudes y diferentes deseos, y se nos va a dar a cada una de estas poblaciones con nuestras problemáticas una respuesta puntual. Yo lo veo mucho en el tema legal, ¿no? En donde en algunos instrumentos nos ha tratado de hablar como comunidad, como diciendo, bueno, la comunidad LGBT es así, y siento que lo restringen. Entonces, por eso el tema de hablar de poblaciones y de luchar en contra de esta discriminación y de este rechazo, creo que cuando lo logramos, pues entonces viene el segundo paso, que es desmenuzar cada una de esas poblaciones con sus necesidades y sus violencias y sus problemáticas. Pero bueno, eso se ha dejado un poquito en segundo plano, porque primero tenemos que luchar entonces para que se reconozcan los derechos en igualdad de todas y todos, o sea, personas LGBT con la igualdad jurídica que tienen los heterosexuales, que no se les ha cuestionado nada, que nunca se les ha negado nada, y entonces pues continuar con el segundo paso, que es visibilizar las características y problemáticas que tiene cada una de estas poblaciones. Sí, esta clara distinción que tienes sobre pues, semántica, ¿no? Si tú quieres, pero me hace mucho sentido, ¿no? El cómo, incluso hasta el nombre de la iniciativa de voto incluyente, ¿no? No lo manejan nunca como, el voto rosa o el voto LGBT, de que así todos vamos a votar, ¿no? Sino que, pues, realmente el nombre lo veo que está pensado así la agenda, ¿no? Y el ejercicio del voto, ¿no? Va con un sentido incluyente, ¿no? Pero cuéntanos ahí más de esta iniciativa, de dónde surgió y pues un poco de lo que han visto y los principales retos que han tenido. Fíjate que por ahí, con esta participación política que ya teníamos de años antes en Códice, y que nos interesaba todo este tema de la política, digo, yo en lo particular siempre estaba interesado en temas de políticas. Yo trabajé
en el INE desde el año 2000, ¿no? Aquella elección de Fox, me tocó ser supervisor de capacitadores electorales, y luego en el 2006, y luego en el 2009 me involucro con una candidatura, y llega el proceso del 2012, y un grupo de amigos de Códice, y aparte otras y otros que no estaban en Códice, en plena campaña dijimos, tenemos que hacer algo para visibilizar esas necesidades que nosotros tenemos, ¿no? En aquel entonces aquí en Guadalajara no teníamos pues nada, ningún derecho reconocido, luchábamos por el matrimonio igualitario y todos los demás, y dijimos, tenemos que interactuar cara a cara, irles a decir a candidatos y candidatas cuáles son nuestras necesidades, sentarnos con ellos, que nos escuchen, darles planteamientos por escrito, pero además platicárselos, y tenemos que hacer un movimiento, ¿no? Y fue así como conformamos el colectivo Voto Incluyente, el cual pues realizó el primer foro de políticas públicas en el Congreso del Estado de Jalisco, que fue algo muy difícil de lograr. En aquel entonces algunos diputados nos lograron abrir la puerta, pero era la primera vez que en un recinto tan importante como el Congreso del Estado de Jalisco se hablaba en un foro del tema de personas LGBT, ¿no? Y obviamente había otros diputados que no nos querían recibir, como pues, los panistas, ¿no? El PAN es un partido que tiene mucho arraigo aquí en la ciudad de Guadalajara, pues una conservadora muy fuerte, y pues en ese entonces tuvimos grandes avances en el tema de reunirnos con candidatos y candidatas y mostrarles nuestra agenda, ¿no? Por ahí seguimos trabajando y bueno, además, a pesar de que Voto Incluyente es algo que nosotros siempre tenemos, o sea, todo el tiempo, en las campañas electorales es cuando nosotros tenemos mucha mayor actividad. Y fue así como en el 2015 volvimos en ese proceso a salir, a interactuar con quien es actualmente el gobernador del estado de Jalisco, que en ese entonces era candidato para la presidencia municipal de Guadalajara, que ya había sido candidato en el 2012 para gobernador, pero perdió frente al PRI. Y bueno, sentamos a una mayor cantidad de diputados y diputadas y logramos algunos compromisos, ¿no? Ustedes saben que en campaña pues todos se muestran incluyentes, o la mayoría, incluso el PAN o incluso grupos conservadores se muestran incluyentes, pero entonces llegamos al 2018, que fue esta última pasada elección, y nosotros dijimos, tenemos que hacer algo desde mucho antes de la campaña, y fue así que creamos el primer grupo de incidencia política, así le llamamos, en el estado de Jalisco. Hicimos una convocatoria pública, se nos unieron una gran cantidad de chicos y chicas a un grupo de formación en el cual nosotros dijimos, tenemos que traer nuevas personas que estén involucradas con temas LGBT, pero que además estén involucradas en el tema de política, de elecciones, pero vamos a darles un curso para llegar a un proceso electoral mucho más informados, ¿no? Por ahí mucha gente a veces quiere participar, trae muchas ganas, pero no conoce realmente cuál es la función de un diputado, cuál es la función de un presidente municipal, de un gobernador, las diferencias. Yo cuento una anécdota que en alguna ocasión me tocó ir con un presidente municipal junto con varios compañeros y compañeras de otras organizaciones, y estas personas llegaban y le pedían el matrimonio igualitario al presidente municipal. Yo vi como que el presidente municipal ahí como que medio se rió. ¿Y qué crees que nos dijo? Nos dijo, sí, claro, por supuesto. Ustedes nada más plantéenme cómo va a ser, y yo cuando llegue al cargo siguiente, que estaba buscando otro cargo, yo lo hago, ¿no? Pero pues realmente el presidente municipal en ese momento en su ámbito de competencia pues no podía pues garantizar ni comprometerse a un tema de matrimonio igualitario. Entonces yo decía, pues claro, ellos ven que somos ignorantes, ¿no? Que vamos y les pedimos algo que no está dentro de sus competencias, y pues claro que hasta se burlan de nosotros, y claro que nos dicen que sí, cuando pues nunca iba a pasar nada con eso. Entonces a mí me parecía como que ellos veían que no estábamos tan preparados, y por eso quisimos hacer este grupo. Llegamos a la elección de 2018 y pues fue algo muy, muy importante, al menos aquí en el estado de Jalisco, y que creo que tuvo repercusión en algunos otros partes de la República, porque logramos reunirnos con toda la totalidad de candidatos a la gubernatura, a las presidencias municipales del área metropolitana y de algunos municipios, con una gran cantidad de diputadas y candidatos, perdón, a diputadas y diputados locales, federales, y organizamos el Observatorio de Políticas Públicas al respecto de las personas LGBT.
Y algo que tú comentabas anteriormente, si bien nosotros en nuestro nombre, voto incluyente, pues no nombramos específicamente LGBT, es la gran tema en el cual hacemos incidencia, pero tratamos de meternos en otros temas. Mujeres, personas de pueblos originarios, personas con discapacidad, porque también creemos que algo que nos ha hecho falta a las personas LGBT y a quienes luchamos por este reconocimiento de derechos, etcétera, es vincularnos con otras problemáticas, ¿no? O sea, siento que hemos estado muy aislados de otro tipo de problemáticas y en la medida en que tú haces aliadas y aliados con otras organizaciones o colectivos de otras problemáticas, es donde ellos también pueden venir y apoyarte. Entonces recibimos un gran apoyo social, un gran apoyo de medios de comunicación, que es algo que nos hemos ganado a lo largo de tantos años, porque nosotros no salimos a dar una información errónea, nosotros no salimos a pelear, nosotros siempre que salimos ante medios de comunicación, que hacemos una rueda de prensa o alguna actividad, nosotros tenemos datos concretos, nosotros tenemos análisis y eso pues a veces no se logra tan fácil. Los medios de comunicación logran saber quién les da una información válida, una información verificada, y eso es algo que a mí me gusta presumir porque desde Códice o desde Voto Incluyente nosotros hemos logrado que esa credibilidad se nos tenga al menos en la capital del estado de Jalisco y que por lo mismo pues se nos tome en cuenta, se nos consulte hasta el punto de ahora decirte que en este proceso electoral quienes ya se apuntaron para precandidatos pues nos han estado buscando porque saben que de alguna manera el quedar bien con nosotros, ¿no? O explicarnos ciertas cosas a nosotros, pues les hace que no les ataquemos o que no les cuestionemos, que es algo que sin duda vamos a hacer, pero en donde ya nos ven como un referente en el tema electoral. Totalmente, me encanta eso porque creo que igual hay mucho este vicio, ¿no? De que te buscan, como decías, ¿no? Para cuando ya es época de campañas, pues para que, a ver, sí, oye, ¿cuál era tu agenda para que la Como que les platiquemos? valides, ¿no? Como que les valides su... Exacto, y que aparte, o sea, un poco para curarse en salud, ¿no? Diríamos. Y bueno, ya a los gays ya los tenemos tranquilos, ¿no? Así es. No, con los gays estamos y muy pues bien. no. Ajá, y dices, bueno, qué bueno que se confíen porque ahí va la voladora, ¿no? Oye, pero ahorita hablabas de algo que es súper cierto, ¿no? O sea, habla mucho de esta deficiencia de nuestra educación cívica, ¿no? Que no conozcamos lo básico, no, la gente no esté pendiente, no conozca quién es su diputada o diputado local y federal, que no conozcan quiénes los representan en el Senado, que no sepan justo las funciones, las atribuciones, la autoridad, los ámbitos de un presidente municipal, a la de un gobernador y a la de el presidente, ¿no? Y siento yo, al menos es mi percepción, ¿no? De que a veces, pues sí, es fácil irnos con lo que esté ocurriendo en las mañaneras, ¿no? Con los programas, los informes de prensa de presidencia, pero no nos ocupamos de qué está pasando en nuestro municipio, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestra propia colonia? Y pues bueno, hablabas de esta labor de educación cívica, ¿no? Que ustedes tienen. ¿Qué tan difícil es que la gente en general, de personas LGBT, se involucren fuera del ciclo electoral? O sea, porque creo que hasta porque la misma conversación pues está ahí en redes sociales, ¿no? Está ahí en los medios de comunicación. Cuando es año electoral, pues bien o mal, a lo mejor no como quisiéramos, no con ese nivel de compromiso y de consistencia, pues hay un incremento de interés y de participación de personas LGBT en el tema electoral. Pero ya después, ese seguimiento de la agenda, el de, oye, tantas campañas se comprometieron, ahora sí vamos a ver que las cumplan. O sea, ahí de repente siento que quedan ahí muy pocas personas dándole ese seguimiento. ¿Tú a qué se lo atribuyes? Y bueno, primero, ¿coincides con eso? Y si sí, ¿a qué se lo atribuyes? Sí, totalmente coincido contigo. Esta percepción que se tiene de que las personas LGBT no se involucran en política
yo creo que es completamente cierta, ¿no? El análisis que nosotros tenemos en Voto Incluyente, por eso nos autodefinimos como un colectivo que incentiva la participación política de las personas LGBT en la vida pública, ¿no? Política, porque pues no queremos solamente incidir en el tema de las elecciones, en el proceso electoral. Queremos incidir siempre en la revisión de estas promesas de campaña, de las políticas públicas, y así lo hemos venido haciendo a lo largo de estos años de 2012 que nos conformamos. Pero, pues sí, el análisis de que las personas no saben quiénes son sus representantes, no saben quiénes son sus candidatos, a veces votan por colores, ¿no? Que si el partido, siento que este partido me representa, o a lo mejor estoy tan enojado con el partido que gobierna actualmente que entonces voy y doy un voto de castigo para el otro partido que veo más fuerte, pero ni siquiera me involucro cuáles son sus propuestas, sus promesas de campaña. Entonces, al menos en este último proceso electoral en el 2018, nosotros nos dedicamos a hacer un análisis y evidenciar lo que cada uno de los candidatos y candidatas nos planteaban, ¿no? Cuando nos reuníamos con ellos, cuando les entregábamos las pues, peticiones que teníamos o que nosotros considerábamos que podían llegar a cumplir, y a la par, pues hablábamos de su trayectoria, porque luego, pues muchos personajes políticos ahorita te dicen que sí, que van a hacer y demás, pero ya han tenido otros cargos anteriores en donde no han hecho nada. Entonces, ¿qué nos lleva a creer que ahora sí, cuando lleguen, van a hacer algo cuando en el pasado algunas veces lo dijeron y no lo hicieron, o pues nunca se interesaron? Entonces, es muy importante reconocer esas trayectorias, o personajes políticos que antes estaban en un partido, pero ahora están en otro, y pues la gente luego cree que porque ya cambiaron de partido ya es otra persona distinta, y bueno, pues es la misma, es el mismo funcionario público que hace 3 años o 6 años no funcionó o no hizo las cosas tan bien. Y pues las personas LGBT no se involucran en esto, ¿no? Últimamente, yo creo que ahorita en este proceso vamos a tener mucha más participación, mucha más involucramiento de las personas LGBT. Pero este razonamiento de por qué normalmente las personas LGBT no se involucran en el tema político es porque no se ven representadas. O sea, a lo largo de la historia, pues difícilmente ha habido un tomador de decisiones, ya sea diputado, presidente municipal o el cargo que tú quieras, con una representación real o con una apertura o una visibilidad, ¿no? Si bien hemos tenido diputados desde los años 80, 90 que han estado ahí en el Congreso, pues realmente no han sido como un referente público, político, para las generaciones pues que actualmente podemos participar, ¿no? Tanto la mía, un poquito más grande, o ahora los más jóvenes. Entonces, eso ha hecho que no nos involucremos, ¿no? Por eso nosotros quisimos pues definirnos así, un grupo que incentiva esa participación y estarle diciendo por medio de las redes sociales, que ahora son muy importantes, que todo el mundo manejamos, o al menos las nuevas generaciones, decirles, oye, tienes que interesarte, tienes que voltear a ver a este candidato, tienes que voltear a ver esta problemática, ayúdanos a reclamarle cierta cuestión, ayúdanos a proponerle esta otra. Y siento que por ahí viene, ¿no? La falta de representatividad. Ahora también el tema internacional pues nos ayuda mucho, ¿no? Recuerda que cuando se aprobó el matrimonio igualitario en la Unión Americana, pues mucha gente apenas se enteró que en México ya había estados de la República que lo tenían aprobado. Fue tan mediático el tema de Estados Unidos que hasta entonces dijeron, mira, en México también ya se puede. Pues sí, desde antes ya se podía, pero la gente no lo sabía, incluso personas LGBT. Igual pasa ahora, o sea, ahora con esto de las candidaturas, con la resolución del Tribunal Electoral y que el INE, ¿no? De alguna manera está ahí dando posicionamientos para que los partidos involucren a personas LGBT como cuotas, que a veces las cuotas son muy cuestionables, pero que ayudan muchísimo a llegar, ¿no? A que se visibilice que estos grupos históricamente discriminados no han tenido la igualdad de condiciones para participar en procesos internos de partidos. Pues eso ayuda a que la gente se entere y vaya viendo por dónde va el asunto. Y como tú comentabas al principio, pues que ahora hasta una candidata trans en Veracruz pues esté ahí, ¿no? Contendiendo por la candidatura. Vamos a ver si se la dan, porque hasta ahorita hay muchas personas LGBT que se han apuntado en procesos internos de sus partidos, pero déjame decirte que yo soy muy escéptico y hasta que no tengan su constancia de candidatura, yo cantaré victoria, porque los partidos son muy hábiles, están muy amañados
y ahorita quieren mostrarse como muy incluyentes, pero bueno, luego después viene que no todos llegaron y que quienes sí tienen la candidatura pues están en ciertas posiciones donde difícilmente van a ganar, ¿no? Ciertos distritos, ciertos municipios en donde pues nadie vota por ese partido, ¿no? No hay un gran trabajo de base, esa persona a la cual postulan nadie la conoce, entonces esto no es solamente de ser LGBT o no, esto es también de haber hecho un trabajo anterior, tanto de base social como político, como tener conocimientos, o sea, yo no cuestiono o no soy nadie para cuestionar la trayectoria de alguien, pero el tema político requiere una preparación, requiere un conocimiento. Si no, luego tenemos diputadas y diputados como Carmen Salinas que no proponían nada y se iban a dormir al Congreso. Entonces, yo no quisiera que una persona LGBT resultara en el Congreso con ese tipo de representaciones. Yo quisiera que llegara una persona gay, trans, lesbiana, que realmente hubiera tenido un trabajo anterior y de conocimiento y entonces pueda hacer un buen trabajo. Digo, tenemos ahorita un diputado local en la Ciudad de México que es Temístocles, que para mí, yo siento que él llegó con mucha preparación política. Él se preparó antes para ese cargo, no fue un improvisado. Entonces, pues yo todavía tengo mis asegúnes con esto, hasta no ver que de veras lleguen a la boleta electoral, estaré cantando victoria. Y algo que también veo que no está bien ahorita en este proceso es que la gente se venda ellos mismos como precandidatos LGBT. O sea, creo que le tienen que hablar a toda la sociedad en general, porque a fin de cuentas el voto de las personas LGBT va a ser el mínimo que ellos van a obtener. Y por ahí veo algunos precandidatos y precandidatas que le hablan mucho al tema del LGBT, y sí, está muy bien que lo visibilicen y lo apoyen, pero creo que les hace falta voltear a ver otro tipo de problemáticas sociales y otros grupos para que realmente tengan posibilidades de ganar una elección. Sí, por eso me encanta el enfoque, ¿no? De lo que decías del nombre de voto incluyente, ¿no? De que sí estemos volteando a ver todas estas intersecciones que explicabas hace rato. Y mira, sí, igual que tú, primero el borrego y luego la barbacoa, ¿no? Primero que sí se materialice, ¿no? Para después, entre comillas, mini cantar victoria, porque de ahí a que ganen, ¿no? Ese es otro brinco, ¿no? Y oye, para ir cerrando, porque creo que en Jalisco, por supuesto, súper recomendable que sí, gente se quiera involucrar en este proceso y son personas LGBT o personas aliadas que se acerquen a ustedes, pero a quienes a lo mejor están en otros estados donde no hay iniciativas de este estilo, decíamos hace rato, obviamente en todos lugares hay algún tipo de tejido de movimiento LGBT, o sea, no hay un lugar, al menos en nuestro país, en donde no haya presencia de grupos LGBT, afortunadamente. Pero iniciativas como voto incluyente, ahí es otra cosa, ¿no? No hay tantas iniciativas de este estilo en el país. En lugares en donde no haya este tipo de iniciativas y hay gente LGBT y aliada que quiera involucrarse, ¿qué les recomiendas? ¿Por dónde empezar? Sí, bueno, yo creo que lo primero es tener el interés, ¿no? Empaparse, involucrarse, saber quién está contendiendo por el proceso electoral, quién quiere llegar. Te digo, muchos y muchos de estos personajes políticos pues ya los conocemos porque anteriormente han tenido otros cargos en nuestras regiones. Y pues que estudien, que lo analicen y que no les dé miedo presentarse ante estas candidatas y candidatos, pedir una cita, hacer un pliego petitorio, reunirse con ellos y explicárselos de viva voz, porque es la manera en que estas personas que van a llegar a ser tomadores y tomadoras de decisiones van a poder conocer directamente pues lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros queremos. Entonces, yo les diría que se involucre, ¿no? Que no les dé miedo el tema electoral, porque nos siguen viendo como un grupo que no se interesa en política. Entonces, si bien ahora este tema de las candidaturas y de las resoluciones, el INE con sus protocolos lo ha evidenciado, creo que nos hace falta que nosotros desde la sociedad civil también nos involucremos, porque es diferente el tema de militar en un partido y llegar a ser candidato a el tema del voto, ¿no? De la exigencia ciudadana. Nosotros por eso en voto incluyente dejamos muy en claro que no somos parte de ningún partido político, porque luego también hay otros grupos que se ven en el tema político o en el tema electoral
pero siempre es como un ala de algún partido, ¿no? Entonces alguien les dice, oye, haz ahí una organización, haz ahí un grupo y di que me apoyas, y eso se vuelve simulación a fin de cuentas, pero pues no cuestionan, no visibilizan algún tema discriminatorio en las propuestas o de violatorio de derechos humanos, sino que son comparsa de ese partido o de ese político. Entonces nosotros, eso es lo que hemos tratado de dejar muy en claro. Voto Incluyente no es parte de ningún partido político. Nosotros la interacción y la incidencia que hacemos, la hacemos de igual manera con todas y todos los partidos y todas y todos los candidatos, las mismas cuestionamientos, las mismas exigencias, y creo que desde ahí debemos de partir, desde un grupo ciudadano, que no pasa nada si nos involucramos con un partido o si durante una campaña política apoyamos a uno u otro candidato. Dentro de Voto Incluyente existimos compañeras y compañeros que apoyamos a uno o apoyamos a otro, o votamos por uno, votamos a otro. O sea, no somos tampoco heterogéneos en ese tema de todos apoyar al mismo. La verdad es que hasta hay discusiones internas, pero es parte del enriquecimiento de un grupo de este tipo, ¿no? En donde existan las diferentes simpatías o afiliaciones políticas y que podamos seguir juntas y juntos en el tema de la exigencia para todas y todos quienes lleguen. Perfecto, totalmente de acuerdo. Y muchísimas gracias por haberme acompañado aquí, Luis. Pudiera seguir preguntando y preguntando y preguntando, porque no solamente sigo de cerca lo que ustedes hacen, sino pues bueno, ustedes con estas experiencias y lo que han compartido y el seguimiento que particularmente en años no electorales le han dado a la agenda, se me hace parteaguas en el cómo se han hecho las cosas desde sociedad civil en nuestro país. ¿Cómo podemos encontrarles no solamente en Voto Incluyente, sino también a Códice y a ti? Gracias, Alex. Fíjate que estamos en Twitter como Voto Incluyente, en Facebook también, Voto Incluyente. Códice está en Twitter como Códice-AC o en Facebook también como Códice. Códice es con S, que a veces lo buscan con C, o pónganle ahí en Google Voto Incluyente o pónganle Códice y ahí les van a salir nuestras redes sociales. Nosotros todo el tiempo estamos interactuando con quienes nos contactan, ya sea por nos mencionen o por mensajes. También en Instagram está Códice, como Códice-AC. Cualquier duda, cualquier pregunta, algo que podamos ayudar. Yo siempre digo, no lo sabemos todo, pero si no lo investigamos, siempre tratamos de hacer red con compañeras y compañeros como tú, Alex, como Homosensual y como muchos y muchos grandes y admirados compañeros y compañeras a lo largo del país que insistentemente estamos trabajando todos los días en este tema de la incidencia. Y bueno, yo personalmente estoy en Twitter como @LuisIGG, y pues cualquier cosa que necesiten y que yo pueda ayudar, pues estoy a la orden. Ahora estamos por lanzar una convocatoria que tendrá actividades virtuales en este proceso electoral de Voto Incluyente. Por ahí estén pendientes por si quieren sumarse o quieren replicar alguna de nuestras acciones que pueda interesarles en sus municipios o en sus ciudades. El tema de la pandemia nos tiene muy acotados, pero creo que podemos hacer mucha incidencia desde redes sociales. Y bueno, esa es mi invitación a todas y todos: involúquense, exijan, reclamen, aprendan, y eso nos hará crecer como grupo LGBT con mayor participación social, no solo política, sino en todos los ámbitos sociales. Mira, y con esa nota no le agrego ni una sola cosa más. Muchísimas gracias, Luis, por haber venido, y gracias por sintonizarnos por aquí, seguirnos en YouTube, en Facebook, y también sepan que esto está disponible como podcast en Spotify y en Apple Podcast. Y como cada semana va a haber un tema nuevo la próxima. Ya saben que si ustedes tienen algún tema que quisieran que aquí abordemos, que invitemos a alguien para un tema en particular, que ustedes digan, esto está complicado. En temas LGBT, eso el tema de Reddit y de la bolsa de valores y todo eso que se hizo viral hace poco, no, eso sí no se los manejo. Pero a mí me pueden encontrar como Alex-Oroe en Twitter y en Instagram. Y pues sigan a todas las redes de Homosensual y estén pendientes también de los otros programas que aquí se están produciendo, mucho contenido nuevo. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana.